Vamos a la palabra de Dios y vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Hemos hablado en las dos últimas sesiones acerca de la madurez del creyente. Y el primer tema fue: la madurez se alcanza conociendo a Dios. No existe ninguna otra forma de alcanzar madurez espiritual que no sea conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios sabe por dónde es el camino. Si no conoce a Dios, comienza a andar por lo que imagina, por lo que le dicen los demás, por lo que siente en su corazón, y nuestro corazón es engañoso. Así que vamos a orar un momento. La segunda parte que también escudriñamos fue que existen unas amenazas para la madurez. Y vamos entonces a repasar un poquito esto, pero primero oremos un momento. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por concedernos escudriñar tu palabra. Hoy volvemos a abrir tu palabra y vamos a abordar otro tema referente a la madurez. Te ruego, Padre, que nos abras nuestro entendimiento para que esto que está escrito allí en Colosenses capítulo 2 sea algo que active nuestra fe, nos haga vivir en santidad y aprendamos a ponerlo por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijimos que conocer a Dios, es la santidad, el nivel de madurez refleja el nivel de santidad de un hijo de Dios. Esto se alcanza por conocer a Dios. Y que cuando conocemos a Dios alcanzamos paz interior. Somos consolados. ¿Cuántas veces se ha sentido desesperado? Hace falta conocer a Dios. Si conociéramos a Dios suficientemente, nunca nos desesperaríamos. Ahora, ¿por qué nos desesperamos? Porque somos humanos. No conocemos suficientemente a Dios y nos falla la fe. Por eso nos desesperamos. Pero cuando conocemos a Dios, crecemos en santidad, tenemos paz interior, somos consolados, vivimos también en unidad espiritual como iglesia y también como seres humanos. Nos preocupamos menos del que hace mal y nos preocupamos más de hacer el bien. Repito, nos preocupamos menos de quién está haciendo mal y nos preocupamos más de hacer el bien. A veces miramos a los gobernantes y decimos: es que el problema de este país es este gobernante que tenemos. Resulta que regularmente el problema del país somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no actuamos como Dios manda y porque finalmente somos nosotros los que elegimos los gobernantes malos que hemos tenido toda la vida. Bueno, entonces, cuando esto pasa, cuando vivimos en esa unidad espiritual, cuando conocemos a Dios, entonces comprendemos los propósitos de Dios. Y si comprendemos los propósitos de Dios es cuando nos llega la paz, porque sabemos que no importa la situación que estemos pasando, Dios está obrando. Porque Dios nunca obra injustamente con nadie. Dios no obra mal contra sus hijos. Dios hace todo para bendecir a sus hijos y también para llamar al pecador al arrepentimiento. Muchas veces lo que pasa es que Dios nos está alando, nos está diciendo: venga, alíñese conmigo, porque al cielo no entra cosa sucia. Y también vimos que el único camino para alcanzar la madurez entonces consiste en conocer a Dios, y esto es a través de Cristo. Ya había dicho que conocer a Dios, pero conocemos a Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios no lo puede conocer nadie, pero Él se reveló en Cristo, y hoy vamos a hablar de esto, cómo Dios se revela en Cristo. Y entonces, si Dios se revela en Cristo, necesitamos conocer a Cristo, y para ello necesitamos un fundamento adecuado, y esto es la palabra de Dios. La única forma de conocer a Cristo no es su experiencia, es la palabra de Dios. La experiencia lo que hace es alimentar mi fe respecto de que si Dios está obrando en mí así, me está guiando así, entonces es porque lo estoy conociendo así. Pero mis experiencias, hermanos, son muy personales. Sus experiencias son muy personales. Esto jamás va a determinar cuál es la ruta para un creyente. La ruta para un creyente siempre es a Cristo, su palabra. Su experiencia es la forma como Dios le muestra que está allí presente. Y esto es muy personal. Entonces, cuando hacemos esto, hay proceso de crecimiento, y la Biblia llama a esto ser edificados en la fe. Conocer a Dios, recibir la paz, tener la unidad, esto es ser edificado en la fe. Y sabiendo que si no partimos de un fundamento seguro, no hay crecimiento, y entonces nos caemos.
Y es triste cuando un edificio se cae porque sus cimientos han fallado. Esto entonces reconoce que la fe del creyente vive en amenazas, y fue lo que hablamos el domingo anterior. Hay algunas amenazas para la fe del creyente, hay amenazas para la estabilidad y la madurez del creyente, y hablamos de 3 amenazas que describe Pablo aquí en Colosenses capítulo 2. Y la primera amenaza fue las filosofías sutiles pero peligrosas. Sutiles porque se entran muy suave, convencen muy fácil, porque se parecen mucho a la verdad, pero no son la verdad. Y aquí podemos, los que ya pintamos canas, nos acordamos, es que ese cantante fulano de tal, ¿cómo cantaba cosas tan ciertas? O cómo canta cosas tan ciertas, porque muchos viven todavía. Bueno, ellos no son la verdad. A veces dicen cosas interesantes. Alguien me comentaba en estos días de algo que había dicho este cantante de Guatemala, se me escapa, Arjona, y que hablaba cuando él dice, Jesús, hermanos míos, no es verbos, él es verbo, no sustantivo. Dice, eso es una verdad. No, eso es una mentira. Porque Dios primero es sustantivo, Dios es, y por eso se lo adora. Después de que se lo reconoce como el que es, ahí sí lo vemos como verbo, es decir, cuando obramos. Pero jamás nos dejemos, estas son filosofías sutiles, pero huecas, mentirosas, peligrosas. Y se meten a la conciencia y comienzan a determinar cómo obramos. También existen las tradiciones, ¿no? Bueno, en la religión es muy fácil escuchar, es que esto fue lo que me enseñaron mis papás, así que yo repito lo que me enseñaron mis papás. Pero resulta que la sociedad va construyendo una serie de tradiciones que siempre terminan sacrificando la palabra de Dios y entonces distorsionan la fe. Y el mundo hoy ofrece unos principios falsos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años yo le decía a los docentes, por favor, si se van a especializar, especialícense en educación sexual, porque resulta que la educación sexual hace unos años era Mr. Condón. Entonces lo que importaba era que alguien no quedara embarazado. Y los papás cristianos decían, menos mal que mi hija no quedó embarazada. Y yo los entiendo, no los estoy juzgando. Pero el secreto no es no quedar embarazado, es honrar a Dios. Porque cuando honramos a Dios esperamos. Aquí no estoy juzgando a nadie, ni más faltaba. Aquí lo que estoy diciendo es, volvamos a los principios para que vivamos más acorde a la palabra de Dios y podamos entonces construir una vida más sostenible, para que no nos engañen tan fácil. Porque es que a los fieles los engaña el pastor, los engaña el líder religioso, a la novia la engaña el novio, al novio lo engaña la novia, y yo pensé que este era, pero resulta que no fue. Le dije hace unos días a una jovencita, le dije, ponga mucho cuidado, mire el ejemplo que hay en tal parte, ¿respondió? No respondió, entonces tenga cuidado. Y esto está orquestado para que el ser humano viva alejado de los mandatos y los principios que Dios ordena. Es decir, la idea es que el ser humano no le tenga que rendir cuentas a nadie. Pero el hecho que el ser humano tome la decisión de no rendirle cuentas a nadie no significa que no deba rendir cuentas. Siempre tendrá que rendirle cuentas a Dios. Entonces, hoy vamos al tercer tema, y es Cristo resume la plenitud de toda la deidad. Para que no tengamos ninguna duda, Cristo es Dios. Y antes de entrarnos a ese texto, más adelante, los versículos 16 al 23, Pablo desnuda 3 enemigos de la madurez, que vamos a ver en la última sesión. Y estos enemigos son el legalismo, el misticismo y el ascetismo, es decir, esa religiosidad, eso de ponerle como fe a todo, y también eso de pretender apartarnos de todo para agradar a Dios. Entonces es cuando decimos que la fe se vuelve fanática. Cuando todo es prohibido, ¿no? Cuando el problema no está en las cosas, sino en cómo las usamos, en cómo las hacemos, en cuál es el propósito por el cual actuamos. Pero antes de que el apóstol desarme estos argumentos que acabo de mencionar acerca de los peligros, de las
de los enemigos, de la madurez. Entonces él desarma, antes de desarmar estos argumentos, él habla de quién es Cristo. Y usted debe saber quién es Cristo para usted y para mí. Habla de que Cristo encarna, la plenitud de la deidad, que Él es Dios, que Él cortó totalmente el pecado de nosotros y que nos dio su victoria. Y ese es el tema de hoy. Cristo encarna la plenitud de la verdad, de toda la deidad, la verdad total de Dios. Y Cristo cortó el pecado de nosotros y eso es un hecho real y Cristo nos dio su victoria. Vamos entonces a los versículos 9 y 10 del segundo capítulo de Colosenses que estamos viendo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente, visiblemente, palpablemente, toda la plenitud de Dios. Y vosotros, es decir, los hijos de Dios, estamos completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir? Él está sobre toda criatura. Incluye los potestades, los poderes, las potestades, los principados, por grandes que sean. Hermanos, el problema en este mundo no es los Estados Unidos, no es China, no es Rusia. Ellos están manejados por poderes. Pero hay alguien que gobierna todos esos poderes, el Señor. El problema no es quién gobierna a tal país. No, el problema es quién gobierna su vida. Porque cuando somos gobernados por el que está sobre toda potestad, primero tenemos paz. No importa que no haya paz alrededor. Segundo, tenemos armonía. Armonía con Dios y armonía aún con los que se pelean con nosotros. Para pelear se necesitan dos, pero si alguien nos quiere atacar, nosotros no. ¿Alguien le ha atacado? ¿Alguien le ha dañado? Mire, si usted guarda amargura, el único que se acuesta y no duerme es usted. Pero si usted decide romper la amargura, tiene paz. ¿Sabe qué pasa cuando uno va por la calle y sin querer cierra a alguien en carro y ese alguien lo insulta? Uno tiene dos opciones. Puede dejarse dañar el genio y contestarle si él le dice usted es feo, uno le contesta usted es un doble feo. Pero la otra opción es decirle disculpe, no fue mi culpa, no quise hacerlo. Y entonces, si uno le contesta a usted es un doble feo, uno se va amargado porque le sacaron la chispa. Pero si uno le dice disculpe, no fue mi intención, el que se va amargado es el otro porque no nos pudo sacar el genio. ¿Qué prefiere usted? ¿Irse amargado? No se trata de que disfrute de que el otro se vaya amargado, sino que no deje que lo que hacen los demás dañe su paz. A menudo le digo a las parejas que están en conflicto, usted tiene un problema cuando su paz depende de lo que haga su marido, de lo que haga su mujer. Porque mi paz tiene que depender de Dios. Cuando mi paz no depende de lo que hacen los demás, sino de Dios, ¿sabe qué pasa? Que yo vivo en paz. Y entonces el mal que pretende dañarme se muere de hambre porque yo no lo alimento. Los males se crecen cuando yo los empodero. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Cristo resume la plenitud en forma visible, palpable de Dios que es invisible. Cristo nos da a conocer a Dios el Padre que es irreconocible. Nosotros no podemos conocer a Dios que no sea a través de Cristo. Ahora, ¿por qué no podemos conocer a Dios? Porque Él es irreconocible, no se puede conocer. ¿Qué hizo Él? Se dio a conocer. ¿Qué dio a conocer? ¿Todo lo de Él? No. Dio a conocer lo que nosotros podíamos entender de Él y lo hizo en Cristo. Lo que jamás podemos ver de lo infinito de Dios se resume en la persona corporal visible de Jesús. ¿Sabe que yo pienso que en el cielo nosotros vamos a ver a Dios es en Cristo? Porque Él se hizo como nosotros, se hizo comprensible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Dios jamás nadie le ha visto ni le podrá ver.
Entonces, Dios, ¿cómo se da a conocer a sus criaturas? Revelándose. Y la mayor revelación para nosotros fue a través de Cristo. Y por eso en Cristo podemos alcanzar la plenitud. ¿Por qué? Porque si la madurez consiste en conocer a Dios, entonces conocer a Cristo es avanzar hacia la madurez que Dios exige. Fuimos hechos completos en Cristo, que es la cabeza de todo poder, de toda autoridad que existe en el universo creado. Escuche esto para que usted se consuele y se fortalezca. Nada fuera de Cristo tiene poder sobre su vida, sobre la de los suyos. Cuando un papá o una mamá se desesperan, está entregando la autoridad. Mi esposa le dice muy a menudo a las mamás cuando están desesperadas: ¿usted va a dejar que el diablo haga de las suyas con sus hijos? No se los entregue tan fácil. Siga luchando. No se canse, porque Dios nos sostendrá. Ayer le decía a nuestra hermana Cristina por el fallecimiento de su esposo, decía: mire, usted nunca se da cuenta, porque el esposo tuvo un proceso de poco menos de 4 meses con un cáncer. Le descubrieron el cáncer y no aguantó 4 meses. Y yo le decía: usted nunca se va a dar cuenta que llega a tener tanta resistencia como cuando está en su mayor necesidad. Dijo: sí, nunca pensé que yo resistiera tanto. Le dije: ¿sabe por qué? Porque cuando uno descansa en Dios, Dios viene y tiende su mano. Dios no da poder cuando no lo necesitamos, porque si a nosotros nos dieran esto de poder, no nos aguanta nadie. Si a veces no nos aguanta no teniendo poder de nada, ¿cómo será teniendo algo de poder? Pero cuando lo necesitamos, Él lo envía. Y lo envía para que no desfallezcamos, para que no desmayemos. Por eso hoy la reto a usted, mamá, a usted, papá, a usted, hermano: no desfallezca, porque Dios está con usted. Porque usted tiene la plenitud de Dios. Lo que Dios dio a conocer de Él, usted la alcanza en Cristo. No tiene que fracasar. Dios no lo hizo a usted para vivir en fracaso. Dios lo hizo a usted para vivir en victoria. Usted no necesita que le cambien las circunstancias para que viva en victoria. Eso es un engaño espiritual que se está vendiendo hoy. La vida fácil, el dinero fácil. No, lo que usted necesita es saber que Dios está ahí. Porque si Dios está ahí, no le falta nada. No importa lo que pase. No importa lo que le haya pasado. Dios no quiere que se quede postrado para siempre por lo que le pasó. Él está tendiéndole la mano para que se levante, porque en Cristo nos reveló toda su misericordia. Todo el camino para vivir mejor, para cambiar nuestra vida, está en Cristo. Nada fuera de Cristo tiene poder sobre nuestra vida. Y si estamos en Él, Cristo es la provisión total de Dios para nosotros. Número 4. Ya dijimos, en Él habita toda la plenitud, así que todo lo que necesitamos es a Cristo. Número 4. Cristo cortó el pecado de nosotros. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí dice en Cristo una vez más, para que vayamos bajando la frente a aquellos que tenemos a veces la fea costumbre de levantar la cabeza y juzgar a los demás por lo que nos sentimos que somos y los demás no son. Es decir, por las obras. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ser circuncidados en Cristo significa que la corrupción y el pecado fue cortado de nosotros. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted la embarra? Seguro que ya hoy la embarró. Pero esto no fue cortado por su mano, por sus obras. Esto fue cortado por la obra redentora de Jesús en la cruz. Él se apoderó del poder del pecado, le arrebató todo poder a las tinieblas y nos llamó a la luz.
¿Qué está en sus manos? ¿Rechazarlo o no? Ni siquiera tenemos el poder, pero Él nos lo da. Pero sí, podemos rechazarlo y vivir como mendigos. O podemos recibirlo y vivir en victoria. No importa si su casa apenas es de 4 latas viejas, pero allí puede vivir en victoria. Allí puede vivir bendecido, porque la riqueza no comienza por su chequera, sino por su relación con Dios, por su conocimiento de Dios, por su madurez en Cristo. Él cortó el pecado de nosotros y por ello entonces fuimos apartados para Dios, y esto es lo que se llama en la Biblia la santidad. La palabra santo significa apartado, es decir, ya no vivimos para darle gusto a la carne, para darle gusto al diablo, vivimos para honrar a Dios. Que si vivimos amargados, no debiéramos vivir amargados, porque el que está aquí sentado, muriéndose por ir a hacer perversión, necesita a Cristo, necesita que le cambie. Pero si está aquí sentado de todo corazón, queriendo rendir su vida al control de Dios, créame, va a vivir feliz y no va a tener que envenenarse con ningún vicio para ser feliz. Porque el vicio lo único que hace es matarnos. En cambio, Cristo nos libera. Cuando en la antigüedad se cortaba el prepucio, hermanos, era cortar la infección, el centro de infección de sobre lo que representa el principio de la vida. Porque resulta que cuando el pueblo iba, esto no está escrito en la Biblia, lo deduzco así, cuando el pueblo iba a atravesar el desierto, no había donde bañarse. ¿Qué hizo Dios? Preparó al pueblo diciéndole: córtese todo varón el prepucio. Estaba cortando el mayor foco de infección que tenía el cuerpo. ¿Para qué? Para que soportara todo ese tiempo sin tener con qué bañarse. Hermanos, estamos en un mundo que contamina mucho. ¿Sabe qué necesitamos? La circuncisión espiritual. Que ese foco de infección que tenemos sea cortado. Yo no sé cuál es su foco personal de infección. Tal vez conozco un poquito mejor las mías. Cuando las reconocemos, las conocemos. Pero si usted sabe cuál es su foco de infección, entonces apártese, córtelo. Como me dijo una vez un joven que bajábamos en Bucaramanga, del barrio de donde está la zona del Calzado hacia la avenida 15, que entonces era la más importante de la ciudad, y bajábamos a pie, y entonces pasábamos por frente a unos prostíbulos y ya esas mujeres casi nos jalaban a la fuerza. Y me dice: ¿Usted cree que si yo paso solo por aquí soporto? Dígame qué puedo hacer. Y yo le dije: pues déle la vuelta a la manzana, hermano. Porque la Biblia dice que a la carne se le huye. A la carne no se la resiste, al diablo sí. A la carne se le huye. Entonces, ese foco de infección que cada uno de ustedes tiene, cada uno de nosotros tenemos, ¿qué debemos hacer? Llevarlo a la cruz de Cristo. Crucificarlo. Para que se muera de hambre, para que la sangre de Cristo lo bañe, porque cuando la sangre de Cristo bajaba por ese madero que era maldición, estaba purificando lo que era maldito, estaba lavando lo que era maldito. Entonces es cortar la infección. Pablo dice que ya no necesitamos hacer cosas externas aquí, cuando dijo, no la circuncisión física, sino la de Cristo. Ya no necesitamos hacer cosas externas para ganar el favor de Dios. Y cuando hablamos de cosas externas no me refiero solamente al hecho del prepucio. Estamos hablando de que no son sus obras. No son sus obras. Ahora, nuestras obras pueden ser perfectamente malas y decirnos hijos de Dios, pero pueden ser obras que agraden a Dios. Cuando nos decimos no a nosotros, no a nuestros antojos, y le decimos sí a la voluntad de Dios, que aunque no la podamos realizar, al decir sí, el Espíritu Santo obra las obras de Cristo en mí. Usted lo que necesita es que el Espíritu Santo obre las obras de Cristo en usted. Eso le da el poder para vencer lo que nunca se imaginó vencer. Eso es lo que hace que la viuda no desmaye aun cuando tenga a su marido llevándolo al sepulcro. Eso es lo que hace que el cristiano no se caiga aun cuando haya sido demasiado débil.
¿Sabe por dónde le da el diablo a uno? Por donde más le duele. Yo escucho cuando el varón dice, uy, pero es que yo sí tengo un dulce para las mujeres, que si usted viera cómo me persiguen, yo le contesto, o sea que usted es muy débil con las mujeres, hermano. Porque el diablo siempre le da a uno por donde más le duele, por donde es más débil. Entonces no es porque es un Vicente Fernández o qué sé yo, de los que llaman bonitos ahora, póngale usted el nombre que quiera, no, es porque el diablo sabe por dónde le duele. Es por eso. Que es que alguien es débil es por el estómago, por la muela, entonces le presenta el montón de empanadas, hermanos. Le presenta el montón de comida. Eso no es una cosa de que es que a mí me persigue tal cosa, no, es que el diablo sabe por dónde darle. No necesitamos cosas externas. Cuando Jesús murió, despojó nuestra naturaleza caída del poder que tenía sobre mi espíritu para atarnos al pecado, para hacernos pecar y para obligarnos a vivir en pecado. Cristo le arrebató el poder al diablo, pero también se lo arrebató a su carne y a la mía, para que ya no seamos gobernados por los antojos y por los caprichos. Y tengan aquí cuidado, hermanos caprichosos. No voy a levantar la mano porque yo también soy caprichoso, porque los caprichos son pecado. Cuando uno se vuelve voluntarioso, hermanos, tenga cuidado, porque peca contra Dios, porque ha dejado de crucificar su carne para darle rienda suelta a su carne. Cuando digo que Cristo le arrebató el poder al pecado para que no obrara, para que no nos dominara, que le arrebató el poder a la carne para que no sujetara nuestro espíritu a esclavitud del pecado, no estoy diciendo que no cesa la lucha que tenemos contra la naturaleza pecaminosa. No, la lucha continúa, solamente que ya no en derrota, ahora es en victoria. Ya no es caídos, ahora es levantados. Ya no es cayendo todos los días, ahora es resistiendo todos los días. ¿Que alguna vez se cayó? Levántese. Cuando yo comencé a dejar mi adicción por el alcohol, al principio me aguantaba un día, después 2 días, después 3 días, después 1 mes, después 3 meses, hasta que se me acabó totalmente. No era el alcohol lo que me tenía hundido, era mi pecado. Pero el pecado siempre busca excusas para atarme con los vicios. ¿Sabe cuál es el problema de los vicios? Que llegan a dominar la voluntad. Que una persona viciosa dice de corazón, no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer porque su adicción se vuelve superior a su voluntad. Y entonces cuando eso pasa, cuando Cristo le arrebata el poder, no nos va a quitar la lucha, pero sí nos da victoria. Jesús le arrebató al pecado y a la carne el poder de dominarnos y nos dio libertad para obedecer al Señor por la obra del Espíritu Santo. Recuerden, eso no es mío, eso no es suyo, es del Espíritu Santo. Pero aquí recibimos un derecho legítimo que adquiere todo hijo de Dios. Tenemos un derecho legítimo, escúcheme, a toda bendición. Usted tiene derecho legítimo a toda bendición y también tiene autoridad sobre toda maldición. Entonces no es verdad cuando usted le dice, es que usted tiene que hacer un ritual de no sé qué para quebrantar su maldición generacional. Léase el primer y segundo mandamiento, primer mandamiento, y verá que allí no habla de maldiciones generacionales. Dice que Él hace misericordia hasta la 4ª generación de los que le obedecen. ¿Y qué es obedecerle? ¿Hacer las obras? No, si usted no puede hacerlas, entonces no es hacer las obras. ¿Sabe qué es? Creerle. Porque cuando usted le cree, Dios le da el poder de hacerlo. Ya no es su obra, es el Espíritu Santo obrando en usted. Aquí hay hermanos que saben lo que es dominar enfermedades. ¿Por qué? Porque han aprendido que por la fe se domina todo. Porque no es mi fe. La fe es la herramienta, es el poder de Dios obrando en usted. Entonces se domina la enfermedad, se domina el mal, se domina al marido que no se le aguanta a nadie. Y no es que la esposa se le monte aquí, no. Es que ya no le afecta lo que hace. Y cuando uno no le afecta lo que hacen los demás,
uno deja la costumbre de amargarse por los demás. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado, haga el ejercicio y verá que vivirá en paz, sin importar que le digan feo cada vez que salga. Tenemos derecho a toda bendición que Dios ofrece y tenemos autoridad sobre toda maldición. Cristo ganó la victoria y la gloria para nosotros. Y como ganó la victoria y ganó la gloria, ahora somos aceptos delante de Dios. Ya no somos rechazados. Si nos miramos a nosotros mismos, todavía merecemos el infierno. Olvídese que usted, así como está, por bonito que parezca, va al cielo por quién es. No, vamos al cielo porque Cristo le arrebató el poder al pecado y nos dio la imagen de Dios en nosotros. Lo recibimos por la fe. Amén. No es verdad que usted es un bendecido si tiene mucho dinero, o que está en pecado si vive pobre. Es verdad que si usted tiene gozo, amor y paz en Dios, usted es un bendecido. A veces lo que pasa es que Dios no nos puede dar más de lo que tenemos, porque si nos da nos crecemos. Y Dios no le hace mal a sus hijos. Entonces por eso a uno les da más y a otros menos. Pero el que aprende a disfrutar lo que tiene, vive feliz con lo que tiene. Es más, algunos ganan el salario mínimo y viven muy bien. Sí, no pueden viajar por allá a Australia, tal vez. Pero otros que se ganan millones y millones ni siquiera lo disfrutan porque están endeudados hasta la corona. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de administrar. Entonces el problema no es cuánto me gano, sino para cuánto me alcanza. Eso es la verdad. Veamos qué dice allí el versículo 12, los versículos 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo. Estamos hablando de ser aceptados por Dios. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Quién levantó a Cristo? Dios. ¿Quién lo va a levantar a usted? Dios, por Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, por el pecado que gobernaba nuestro espíritu, es un paréntesis que dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos, ¿cierto? Bueno, algunos predicadores enseñan que hay pecados que Dios no los perdona. Entonces, si usted tiene un problema de pasado matrimonial, ese no se lo perdonamos, ¿no? Yo no he visto a ningún pastor que le exija certificado de virginidad a los dos contrayentes cuando se están casando para establecer que no hayan sido casados, porque en la Biblia matrimonio no es una firma, en la Biblia matrimonio es haberse acostado con alguien. Lo dice la Biblia, el que se acuesta con una prostituta ya se casó con ella. No estoy desvirtuando el documento, por favor. Estoy diciendo es que todos los pecados nos son perdonados. No porque Dios los vea como buenos, es porque el bueno pagó lo que yo no pude pagar. Pablo entonces nos recuerda que ahora estamos vivos en Cristo. Morimos por el bautismo, pero también resucitamos por el bautismo. El bautismo es una imagen viva de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es decir, estamos recordando siempre esto. Tuvo vida porque resucitó, o tiene vida, y ahora ofrece vida. ¿A quién le ofrece vida? Al pecador. ¿Y quién es el pecador? Diga conmigo, yo. Soy yo. No es nadie más. Por eso el bautismo, hermanos, es una unión real del pecador arrepentido con el Cristo victorioso y vivo para darnos su victoria y la vida eterna. Quien no se ha bautizado, le animo. Si me dice quiero ser bautizado mañana, mañana le bautizamos. Tempranito porque viajamos al mediodía. Si me veo confundido, derrotado, perdido, ¿qué me toca? ¿Qué debo hacer? Recordar lo que Cristo hizo por mí. Y entender que en Cristo mi lugar no es la derrota, es la victoria. Y la vida que Jesús me dio gratuitamente por su muerte es mía.
Pablo se vio con Cristo en la cruz, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, para entender que ahora vive y vive para servir a quien lo dio todo para salvarlo. Y él dice: por esto es que vivo, porque alguien murió por mí, alguien me amó y murió por mí, alguien llevó mi culpa y ya no soy culpable. Cuando el mundo me tienta a volver atrás o me quiere hacer sentir derrotado, debo mirar a la cruz y puedo verme redimido por Cristo y victorioso en Él. ¿Cuántas veces usted se ha sentido hundido y condenado? ¿Le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? ¿A usted también? Cuando de pronto dice: ahora sí como que fue la tapa, ¿no? Nunca pensé que llegara yo hasta aquí. Pero ya no se puede echar reversa. Ya lo hizo. ¿Qué debe recordar? Que Cristo le redimió. Que si usted es un hijo de Dios, no hay culpa, porque Él pagó el precio. No significa que está bien lo que hace, lo que hizo para que lo siga haciendo. No. Significa que puede pedir perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos. Alguien diga: aleluya. Mire lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La ley hace maldito a quien no cumple fielmente los mandatos de Dios. Y todos hemos fracasado en esto. Usted y yo hemos fracasado. Así que todos caímos bajo maldición, porque si fallamos en un mandato ya somos culpables de pecado. Por eso no pierda tiempo intentando ganarse a Dios, sorprender a Dios con sus obras piadosas. No pierda tiempo. No sea arrogante. A Dios no se lo gana con sus obras. Nuestras obras son sucias. Nunca serán suficientes para ganar su favor. Cristo fue suficiente precio para llevar su culpa y la mía, quebrar la maldición y darnos la misericordia de Dios. La ley es buena, pero la quebramos y eso nos hizo malditos. Cristo quitó la maldición de sobre nosotros y la puso sobre Él y despojó al pecado del poder para dominarnos. Por eso usted ahorita no debe servir al pecado. No tiene por qué servir al pecado. Si usted es un hijo de Dios, es libre para hacer el bien. Que si siempre lo hace, seguro que no. Pero siempre va a recordar, cuando le embarra, que debe tomar el camino del retorno a la santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando a su conciencia. ¿Cómo hizo Cristo para librarnos del poder del pecado? Él fue clavado en la cruz. Y la ley también decía: maldito el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición en su cuerpo para llevar la culpa y pagar el precio de nuestro castigo. Ahora sobre sus hijos reposa la gracia, el perdón y la bendición de Dios por siempre. Y número 5, Cristo nos dio su victoria. Versículo 15 del capítulo 2, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció el poder del pecado. Ese poder que actuaba sobre nosotros, Él lo venció, y también venció los poderes espirituales que actuaban sobre nosotros. En la cruz Cristo parecía derrotado y Satanás parecía victorioso, pero al morir Cristo fue castigado por mi culpa y ahora escúcheme, yo no tengo deuda. Quiero preguntarle, ¿hay alguna deuda para usted? Si usted es un hijo de Dios, no hay deuda. Al resucitar, Él venció a la muerte y nos dio su victoria. Cuando los generales romanos salían a hacer sus campañas y a buscar aumentar sus territorios, ellos acostumbraban a los reyes vencidos traerlos como trofeos y traían sus armas y los exhibían por las calles de la ciudad y el pueblo los alababa. Cristo hizo ese desfile victorioso llevando al rey de maldad y todo su ejército y armamento suyos y los llevó presos. Y llevó a su ejército, es decir, a nosotros victoriosos con Él, en un desfile glorioso por las calles del universo, por el cielo, hermanos. Les arrebató las llaves de autoridad sobre nosotros
y ahora Él tiene toda autoridad sobre ellos. Ahora el diablo y los ángeles y el pecado son sus súbditos, son súbditos del Señor. Y si son súbditos del Señor, también pueden estar bajo sus pies y bajo mis pies. Es lo que tenemos los hijos de Dios. Ya tenemos la victoria, ya no tenemos que vivir en fracaso. Él nos dio la victoria. Podemos madurar sin fracasar, porque en Él estamos seguros y nada nos puede vencer. Somos vencedores en Él. Pero hay un detalle: de espaldas a la verdad no habrá victoria posible. Quien sigue como necio buscando vencer de otra manera, sacando sus obras a ver si se compra a Dios, siempre vivirá en fracaso. Los sentimientos de culpa por el pecado no son obra de Dios. Son la evidencia de haber admitido pensamientos incorrectos que alienta el enemigo para atarnos a la culpa del pasado. ¿Usted se ha sentido atado a la culpa del pasado? No tiene por qué cargar esa culpa, pero tampoco tiene por qué estar atado a sus vicios, a sus problemas, a sus pecados. Si Él le hizo libre, debería y debe vivir en victoria. Si miramos a Cristo y recibimos por fe su redención gratuita, extendemos el peso de la obra del Salvador y lo entendemos y lo extendemos a nosotros y experimentamos entonces eso que en la Biblia se llama perdón, el perdón de Dios. ¿Y sabe qué pasa? La culpa muere. Ya no se siente en el infierno, se siente salvo. El lazo de cautividad descrito en los versículos 8 al 10, estas filosofías huecas, sutiles, el legalismo, la tradición y los fundamentos del mundo desaparecen cuando recibimos la redención gratuita por la fe en la justicia perfecta de Cristo. Y no confiamos en nuestras propias obras. Oiga, si usted confía en sus obras, está sacando a Cristo. Pero si usted confía en Cristo, sus obras mejoran. Cuando no confiamos en nuestras obras, estamos agradando a Dios, porque las obras nunca, escúcheme bien, las obras nunca nos harán justos ante Dios, porque sus obras y las mías no son perfectas. Él es perfecto y exige perfección. Por eso usted y yo necesitamos al perfecto, porque el perfecto es el único que nos presenta perfectos ante el Padre, y entonces el Espíritu Santo nos perfecciona y nos hace dignos de ser admitidos en el cielo. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por amarnos tanto. Gracias por hacer tanto para darnos tu misericordia. Queremos hoy recibir la bendición de la justificación plena y que no haya ninguna culpa sobre nosotros. No porque no sintamos dolor por el pecado que cometemos, sino porque nos apartamos de él. Señor, ayúdanos, porque en nuestras fuerzas es imposible, pero por el Espíritu Santo todo es posible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, Dios los bendiga.